Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Lo que parecía ser unas vacaciones románticas en el paraíso tropical de las Maldivas, se convirtió en una auténtica pesadilla para Özkan Deniz y Aslı Enver. La famosa pareja de actores, reconocida por su química tanto en pantalla como fuera de ella, vivió momentos de verdadero pánico cuando una tormenta inesperada azotó el archipiélago, dejándolos completamente incomunicados y aislados en una pequeña isla privada. El suceso ocurrió hace tan solo unos días, y las imágenes y declaraciones posteriores han dejado a todo el mundo en shock. Según informes cercanos, la pareja había decidido tomarse un descanso lejos de las cámaras y del ruido de la ciudad. Sin embargo, lo que no esperaban era que un frente meteorológico violento se formara sobre el Océano Índico, causando fuertes vientos, lluvias torrenciales y la suspensión total de los servicios de transporte marítimo. Sin señal de teléfono ni acceso a Internet, Özkan y Aslı quedaron atrapados durante más de 48 horas sin poder contactar con el exterior. La situación se volvió más tensa con cada hora que pasaba. El cielo, antes despejado y soleado, se oscureció repentinamente, y las nubes se desplazaron rápidamente, como presagiando la tormenta. La pareja intentó mantenerse calmada mientras buscaban refugio en una pequeña cabaña de madera que habían alquilado en la isla. Pero pronto se dieron cuenta de que el viento aumentaba y las olas golpeaban con fuerza las rocas cercanas, haciendo que la seguridad de su refugio fuera incierta. La tormenta les dejó sin agua potable ni alimentos suficientes, lo que les obligó a improvisar con lo que pudieron encontrar en la isla. La situación, que ya era angustiante, se complicaba más con cada momento que pasaba sin noticias del mundo exterior. El miedo y la incertidumbre comenzaron a apoderarse de ellos, y durante la noche, las ráfagas de viento hacían crujir la estructura de la cabaña. Aslı, quien había mostrado siempre una gran fortaleza en su vida personal y profesional, se vio vulnerable, y Özkan, siempre protector, se encargó de mantenerla tranquila. Fue como si todo lo que sabíamos sobre la vida, el amor y la seguridad se desmoronara en cuestión de minutos, comentó Özkan más tarde. No sabíamos si la tormenta empeoraría o si recibiríamos ayuda. Lo único que podíamos hacer era estar juntos y esperar. La pareja trató de mantenerse ocupada durante los largos días, aprovechando el tiempo para hablar sobre su vida, sus proyectos futuros y lo que realmente significaba para ellos este tiempo juntos. Aunque la comunicación con el mundo exterior estaba completamente cortada, Özkan se las ingenió para mantener el ánimo encendiendo pequeñas hogueras para que la luz, aunque tenue, los acompañara durante la noche. Aslı, con su carácter sereno y cálido, le cantaba canciones suaves mientras miraban las estrellas, buscando consuelo en el universo que parecía tan lejano en ese momento. Había algo en esa isla, en medio de la tormenta, que nos unió más que nunca, recordó Aslı. A pesar de todo, me sentía protegida, y sabía que todo estaría bien mientras estuviéramos juntos. Finalmente, después de lo que parecieron ser interminables horas de angustia, un equipo de rescate internacional logró llegar a la isla. La operación de rescate, que implicó varios aviones y barcos, no fue fácil debido a las condiciones climáticas extremas, pero gracias a la rápida respuesta, la pareja pudo ser trasladada a un lugar seguro. Ambos estaban visiblemente agotados, pero aliviados de haber salido de la situación peligrosa. A su llegada al hotel donde se recuperaron, los medios de comunicación ya estaban al tanto del suceso, y se realizaron varias entrevistas para conocer más sobre su experiencia. Fue entonces cuando Özkan y Aslı decidieron hacer una declaración que sorprendió a todos. En medio del caos, entre las palmeras y el mar embravecido, había surgido algo aún más fuerte que la tormenta que los había atrapado. En la isla tuvimos mucho miedo. Hubo momentos en los que pensamos que no íbamos a salir. Fue una experiencia límite que nos hizo valorar aún más lo que tenemos. Comprendimos lo importante que somos el uno para el otro, y hemos decidido casarnos, dijo Özkan, con una mirada seria pero llena de emoción. Aslı Enver, por su parte, añadió con lágrimas en los ojos, pasar por algo así cambia completamente tu perspectiva.
No hay nada más valioso que la vida y el amor verdadero. Oscar me sostuvo la mano todo el tiempo y me hizo sentir segura. Es el hombre con el que quiero pasar el resto de mi vida. La noticia del compromiso de estos dos íconos del cine y la televisión turca ha causado un verdadero revuelo tanto en su país como a nivel internacional. En redes sociales, miles de fans expresaron su emoción con mensajes de apoyo y cariño. Muchos comentaron que esta historia parecía sacada de una película romántica, dos almas atrapadas en una isla desierta, redescubriendo su amor en medio de la adversidad. A medida que las noticias se difundían, algunos medios de comunicación comenzaron a especular sobre los detalles del compromiso y la futura boda. Sin embargo, Özkan y Aslı decidieron mantener la privacidad de su relación y de los planes para su boda. Queremos que todo sea algo personal, algo que nos represente a nosotros, dijo Aslı en una entrevista posterior. La boda será una celebración de lo que hemos vivido juntos, de lo que somos como pareja, y de lo que hemos aprendido en esta experiencia tan intensa. Durante su tiempo en la isla, se supo que Özkan improvisó una pequeña fogata con ramas secas mientras Aslı mantenía el ánimo con canciones suaves. Fue como si todo el mundo se hubiese detenido para que pudiéramos hablar de verdad, sin distracciones, confesó él. Y cuando me di cuenta de que no podía imaginar mi vida sin ella, le propuse matrimonio justo ahí, entre las palmeras y el sonido del mar embravecido. El anillo, según contaron, fue improvisado con una cuerda de su mochila. No importaba el material, sino el momento. Fue mágico, expresó Aslı, quien no dejó de sonreír mientras lo narraba. Tras el rescate, se abrazaron frente a las cámaras, sellando con un beso la noticia que ya ha dado la vuelta al mundo: Özkan Deniz y Aslı Enver se casan. Aunque aún no han anunciado la fecha exacta del enlace, han asegurado que será una ceremonia íntima, rodeado solo de familiares y amigos muy cercanos. Queremos algo sencillo, con mucho amor y lejos del bullicio, afirmaron. Este suceso no solo ha demostrado la fortaleza del vínculo entre los actores, sino que ha encendido nuevamente la esperanza en el amor verdadero en tiempos donde todo parece efímero. La pareja ha prometido compartir más detalles de su historia y del futuro enlace a través de sus redes sociales. Para muchos, la historia de Özkan y Aslı se ha convertido en un ejemplo de cómo las adversidades pueden fortalecer los lazos afectivos. En un mundo donde el amor parece ser cada vez más efímero y superficial, su historia nos recuerda que las relaciones más profundas se forjan en momentos de dificultad y compromiso. Este suceso también ha hecho reflexionar a muchos sobre la importancia de valorar lo que tenemos antes de que sea demasiado tarde. Y hasta aquí el video de hoy, queridos amigos. ¿Qué opinan ustedes de esta historia tan increíble? ¿Les emocionó tanto como a mí? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún detalle de las próximas noticias del mundo del espectáculo. Hasta la próxima.